Vicente Albert, hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Nos acompaña Fran Jurado, autor del aclamado largometraje documental Polarizados, que está generando gran revuelo en el mundo del periodismo y en el de la política. Bienvenido, Fran. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Pilar también. ¿Cómo estáis? Un placer, muy bien. Espero que estés inspirado hoy para hacernos saber qué es lo que te ha motivado a hacer este documental extraordinario. Bueno, Perfecto, vamos pues intentando. sí. Adelante, Vicente. Venga, Fran, se dice que España es uno de los países más polarizados del mundo. ¿Por qué crees que ocurre esto? Y en concreto, ¿y quién dice esto de que estamos polarizados? Pues Vicente, hay, digamos, una serie de estudios, ¿no? Que miden la polarización en los diversos países, ¿no? Y en muchos casos se focalizan en una vertiente de la polarización, porque yo creo que la polarización es interesante que la planteemos o la veamos como algo que tiene como diferentes caras, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si me permites, te lo digo muy brevemente. Una parte de la forma de concebir la polarización sería la polarización ideológica. Es muy intuitivo, es cogiendo el habitual eje izquierda-derecha, pues dónde nos situamos, ¿no? Y cuando las personas que se sienten que son de izquierdas o de derechas en un momento dado, pues se sienten que son más de derechas o más de izquierdas, pues nos estaríamos polarizando en ese momento concreto, ¿no? Lo mismo ocurre con los partidos, ¿no? Normalmente van de la mano, ¿no? Cuando los partidos pues influyen sobre las personas, pues normalmente ese movimiento hacia los extremos se produce en ambas instancias, ¿no? En los partidos y en las personas. Eso sería la polarización ideológica. Pero también hay otra parte de la polarización que tiene que ver con cómo vemos a los nuestros, ¿no? A la gente con la que compartimos ideología, digamos, ¿no? Los de nuestro partido, por así decirlo, ¿no? Y eso sería la polarización afectiva. Y tiene un componente positivo y otro negativo. Tiene el componente positivo, que significa eso, cómo vemos a nuestro líder, a nuestros compañeros de partido, a nuestros compañeros ideológicos, pero también tiene una hipotética connotación negativa, que es cómo vemos al otro, ¿no? Cómo vemos al del partido de enfrente, al líder de enfrente y a la gente pues, que tiene una idea opuesta a la nuestra. Pues bien, muchos de estos estudios a los que estaba aludiendo antes focalizan en ese tipo de polarización, ¿no? La afectiva. Y en concreto, en el documental aludo a un estudio que salió en 2020, que está publicado por la Cambridge University Press, y que decía que, según una medición que se había hecho en ese año, España puntuaba como el país más polarizado afectivamente del mundo. Fue en ese momento concreto. Luego hay bastantes estudios, y no tiene que ser necesariamente España la más polarizada del mundo, pero sí está puntuando alto, digamos, ¿no? Luis Miller, que es un investigador del CSIC y sociólogo que aparece en el documental en Polarizados, dice que hasta ahora lo que se ha visto es que en España predominaba, si hablamos de la polarización afectiva, el componente positivo. O sea, tendíamos a identificarnos con nuestro líder, con nuestro partido, pero hasta ahora no se había desarrollado, digamos, de una manera muy clara la versión negativa o la vertiente negativa, digamos, desprecio al otro y tal. Eso es lo que no sabemos si va a cambiar o está cambiando, y eso es muy interesante que se vaya midiendo, ¿no? Pero puede ser una de las claves, ¿no? Si esa polarización afectiva en sentido negativo emerge, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, como hay, parece ser cada vez mensajes como más duros, ¿no? Digamos, de desprecio hacia los otros. Un poquito este es el panorama. Muy bien, pues apuntas a diferentes factores y vamos a ir desgranándolos poco a poco. Hablamos del tema ideológico, de la influencia de las dos vertientes, la afectiva, etcétera, que has mencionado, y también has mencionado medios de comunicación y redes sociales. Vamos con los medios de comunicación. ¿Cuál crees que es el papel de los medios de comunicación en la polarización, en su construcción de narrativas que polarizan? Bueno, yo creo que quizás me anticipo un poquito a algo que me puedas preguntar más tarde, pero si tú me preguntaras
¿cuál es para mí el factor principal de polarización en la política? Yo diría que son los agentes políticos, ¿no? Las élites políticas, las élites partidistas. Yo creo que son los que, digamos, tienen la capacidad de generar normalmente el movimiento. Dentro de ese contexto, a mí me parece que los medios de comunicación, evidentemente, pueden tener un papel, ¿no? En algunos casos, polarizando en un sentido o en otro. Y te diría que, por ejemplo, en el documental aparece una declaración de Ramón González Ferriz que me parece muy interesante, aludiendo precisamente a los medios de comunicación. Él dice que ha habido una búsqueda de cuál podría ser el papel de los medios durante la última década y media, ¿no? En que ha habido la crisis económica, la irrupción de los medios digitales, con todo eso lo que ha comportado, ¿no? para el periodismo, ese intento de reubicación. Y él dice que plausiblemente podemos pensar que ese papel, digamos, de agente polarizador, en algunos casos, puede ser una solución para el negocio periodístico, sobre todo en lo que tiene que ver con la información política. Eso, hay un estudio, un libro que está muy bien, muy interesante, de un periodista político norteamericano que se llama Ezra Klein, que se llama ¿Por qué estamos polarizados? Y habla fundamentalmente de Estados Unidos. Y ahí es muy claro el alineamiento que se ha producido en los medios periodísticos, ¿no? De cara, pues probablemente a una situación en la que es necesario mantener una fuerza, ¿no? También como negocio, ¿no? O sea, que es una posible vía, digamos, de ubicación del periodismo en un momento en que se ha polarizado la política, creo yo, en general, en todo el mundo occidental, ¿no? Sobre todo desde principios del siglo XXI, ¿no? Llevamos como 20 años en que parece que la polarización ideológica es bastante consistente, ¿no? En los países, no es un problema solo de España, obviamente, ni de Estados Unidos, pero los países latinos, tenemos en América Latina, pues un país súper polarizado como Argentina, hemos visto lo que ha pasado en Chile, ¿no? Con la Constitución, el intento de aprobación de la Constitución que no ha funcionado porque era probablemente una Constitución muy polarizada también, ¿no? O, entre comillas, muy de izquierdas, ¿no? Para el perfil medio, ¿no? Del votante chileno. Quiero decir que es un hecho que al estar más polarizados probablemente eso puede ser un incentivo para los medios, para algunos medios, ¿no? Alinearse, ¿no? En un sentido o el otro. Bueno, estamos hablando un poquito de los medios de comunicación, ahora te voy a preguntar por las redes sociales, pero se me ocurre también una reflexión en esto de los medios. Hay varios movimientos en los medios y uno de ellos me resulta curioso, hay medios que estaban ya muy bien situados en un lado u otro y era claro identificarlo. Pero es que ahora también las grandes cadenas también han dividido sus subcadenas en espacios o en cadenas específicamente para cada lado. De modo que también los medios se han ajustado de alguna manera al mercado y están, bueno, haciendo economía con todo, un ajuste económico a esta polarización que ya viene de alguna manera dada. Pero la pregunta ahora es de cajón, las redes sociales. Parece que no hay filtro en las redes sociales. Se compite por demostrar quién es el más provocador, se activan las conocidas cámaras de eco, donde las emociones andan sueltas por ahí de una manera un tanto salvaje. ¿Qué papel han jugado las redes sociales en la polarización? Yo creo que, mi opinión, sería un papel evidente, pero yo lo considero subalterno, o sea, lo cual no significa que no sea importante, ¿no? Subalterno en el sentido de que creo que, como te digo, pienso que el movimiento principal proviene de la acción de los agentes políticos, ¿no? Probablemente también esa acción de los agentes políticos venga en función de unas coyunturas, ¿no? Socioeconómicas, ¿no? De unas crisis que crean como una condición de posibilidad, ¿no? Para que, por ejemplo, surjan partidos populistas o surjan dinámicas polarizadoras en las retóricas de los partidos. En ese contexto, evidentemente, las redes son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque tienen esa capacidad, como muy bien dices tú, ¿no? Además, separan, ¿no? Fragmentan absolutamente, ¿no? El espectro político, tiene la cuestión de las cámaras de eco,
que como sabemos, pues hacen que nos escuchemos continuamente a nosotros mismos, ¿no? Y fenómenos que ya probablemente estaban estudiados, ¿no? En la politología, ¿no? Como, los sesgos de confirmación, ¿no? Las disonancias cognitivas, todas estas cosas que ya existían antes de las redes, con las redes pues sufren un acelerón tremendo, ¿no? Luego también está otro hecho, ¿no? Que las redes, aparte de la cámara de eco, son como una simplificación de nuestras identidades, ¿no? Porque cuando tú ves allí en las redes a alguien que discute contigo, pues para ti es solo esa persona que está opuesta en esa característica en lo que estáis discutiendo. No tiene otras dimensiones, con lo cual pues ayuda también a simplificar más y a polarizar, ¿no? Ves como una caricatura del otro allí, ¿no? Y eso evidentemente tiene importancia, ¿no? Las redes sociales yo creo que son una herramienta que evidentemente tiene mucha importancia en la polarización actual y debemos partir de la base de que no van a desaparecer, con lo cual es un factor nuevo con el que vamos a tener que convivir y eso es problemático, obviamente. Sí, sí, apuntas a una cosa muy interesante que ya lo apuntó hace décadas Giovanni Sartori, que es otro importante que estudió mucho el impacto de los medios de comunicación en el lector, ¿no? Y el paso de la lectura, de informarnos a través de medios como medios prensa, escritos, soporte documental, a medios audiovisuales. Y él ponía de relieve en muchos de los estudios que le había hecho que pasar de un soporte a otro hacía que simplificáramos, o sea, que estuviéramos en una situación más pasiva, esa situación más pasiva hacía que fuéramos menos reactivos y se nos pudiera manipular más. Es decir, en definitiva, esa pasividad hacía que fuera más fácil el mensaje del emisor al receptor y que el receptor tuviera menos capacidad de respuesta, que la tiene, pero parece que la disminuía. Entonces, bueno, sí, efectivamente. Y luego está el clickbait, el famoso clickbait para nuestros oyentes, que muchos de ellos lo sabrán, pero que es ese afán, esa mordida que le damos al clic, ¿no? Esa necesidad imperiosa que tenemos de clicar en una noticia que nos la han puesto y nos la han servido precisamente para que cliquemos. Y esto lo hacen mucho los titulares de los periódicos. Es decir, antes se titulaba de una manera y ahora se titula de otra forma más escandalizadora. Y entonces, pues bueno, vamos entrando en esas polarizaciones y en esas en abundar cada vez más en el odio al otro, ¿no? En la discrepancia con el otro. Y nos lo facilita el mismo titular. Bueno, va la pregunta. En Polarizados cuentas con la participación de destacados expertos en el ámbito político y periodístico. Por ejemplo, Pablo Simón, Arcadi Espada, Félix Ovejero, Juan Soto Ibars, Joaquín Coll, Iñaki Yacuría, Teresa Freixes, muy apreciada en este programa. ¿Qué aporta, por ejemplo, alguien como Arcadi Espada al debate sobre la polarización en España? Bueno, yo creo que, por ejemplo, es muy interesante su aportación sobre el periodismo, ¿no? Como posible factor, ¿no? De polarización. Polarizados está estructurado en forma de dos decálogos, uno de causas y otro de efectos, ¿no? El decálogo de causas he intentado que sea con mucha discusión, ¿sabes? Porque evidentemente no es fácil ponerse de acuerdo sobre cuáles son las causas de la polarización y además las categorías, digamos, con las que hay que trabajar en este caso, pues son complejas, ¿no? Porque hay cosas que son causa y consecuencia a la vez de otras, ¿no? Con lo cual hay que estructurar. Pero bueno, pensé que había que intentar hacer como un decálogo, ¿no? Sobre eso. Pues uno de los, evidentemente, de los temas que se tratan, como me habéis preguntado ahora vosotros, con toda la intención, es el tema de los papeles de los medios de comunicación, la polarización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra Arcadi Espada con reflexiones muy interesantes sobre la calidad del periodismo político en España, pero también entra en otras
en otras partes del documental, por ejemplo, hablando de la posverdad, hablando de la ideología, izquierda-derecha, lo que representa para él. Yo creo que es sin duda una aportación muy, muy, muy vistosa y muy importante, como lo es siempre él, ¿no? Y bueno, tengo muchas ganas de que lo podáis ver el documental y me lo confirméis, que él está pues tan brillante como siempre. La verdad es que tuvo una entrevista fantástica, Arcadi. La verdad es que es una pena no poder haberlo visto ya y poder entrar en cosas más específicas y más concretas. Tenemos que hablar un poco sobre las generalidades. Por ejemplo, mi pregunta, ¿hubo algún comentario o testimonio que te impactó o un rechazo a participar de algún invitado que fue sorpresivo, que no te lo esperabas, que rechazara participar? Pues mira, sí, evidentemente sin citarlo porque sería, digamos, de Claro, claro. mala educación por mi parte, pero sí que ha habido personas que no es que rechazaran, digamos, simplemente no contestaron al ofrecimiento, ¿no? A la petición, ¿no? No muchas, ¿eh? Digo la verdad, ya te digo, yo intenté hacer un abanico, ¿no? Digamos, muy plural, ¿no? De sensibilidades en lo ideológico y teniendo en cuenta que no hay solo una dimensión, no solo la dimensión izquierda-derecha, porque se Claro. trata muchas cosas, ¿no? Dentro de la cuestión de la polarización, la cuestión de las guerras culturales, ¿no? La cuestión de la lucha por el relato de nuestra historia, ¿no? De la república, la guerra civil, ¿no? La dictadura, la transición. Hay muchas cosas que se tratan y por lo tanto había que hacer un conjunto ahí había que conseguir un conjunto de entrevistados muy plural y muy polivalente, ¿no? Yo te diría que como mucho fueron 5 o 6 personas las que digamos no contestaron, pero por lo demás hubo muy buena receptividad y eso la verdad es que se lo tengo que agradecer a todos ellos, ¿no? A los 34 que además entendieron perfectamente lo que yo les, digamos, comunicaba sobre cuál era mi intención. Mi intención era ser muy respetuoso con sus entrevistas, evidentemente, cuando tú tienes que hacer un montaje de un documental que dura 98 minutos, ¿no? Y que trata tantos temas, yo creo que estamos en el límite, ¿no? Porque además es denso, ¿no? Pero a la vez es denso en cuanto a contenido, pero he intentado que tenga una cualidad cinematográfica, ¿no? De narrativa cinematográfica para hacerlo atractivo, ¿no? No solo a la gente que sea muy especialista en política, o mejor dicho, que sea muy aficionada a la política, sino a la gente que tenga un cierto interés en la política, ¿no? Pero bueno, tienes que ser muy respetuoso como te decía, con los entrevistados, en el sentido de que se crean dinámicas muy dialécticas, ¿no? En las réplicas, contrarréplicas, y la idea era siempre, pues, como se dice ahora, la palabra esta que está de moda, los highlights, ¿no? Que había muchos, ¿no? Los momentos cumbre, ¿no? Todo el documental está hilvanado a partir de, creo yo, de momentos muy, muy interesantes en cuanto a la transmisión de las ideas que nos dan, pero a la vez intento pues que haya también un punto de vista, ¿no? Un punto de vista, porque si no estaríamos hablando de algo deslavazado. Tiene que haber en un documental, que al final es algo así como un ensayo, ¿no? Un ensayo en el que yo, pues, digamos, pues tengo la posibilidad de utilizar las voces, ¿no? De las personas que están ahí para crear un relato, ¿no? Y es un ¿Puedes relato... seleccionarnos un momento de esos de impacto que recordaras y que sirviera un poco de gancho, ¿no? Vamos a ver, hay muchos, ¿eh? Si quieres, pregúntame, dime un entrevistado y te digo, así me será más fácil. ¿Los tienes ahí a mano los que son? Sí, A sí, ver, sí. por Por ejemplo, te digo, ejemplo, Arcadi, sí, dime. sí, Arcadi, por ejemplo. Por ejemplo, Arcadi, pues hay un momento que me ha impactado mucho, que es que dice, yo también soy periodista, ¿eh? Pero él dice, el periodismo ha sido un oficio normalmente de sinvergüenzas, dice, pero de aprovechados, algo así dice, pero a la vez que había eso, había un enorme interés por el conocimiento, como diciendo, eso se ha perdido, ¿no? O sea que iba en contra de la idea esta un poco mítica del periodista, a lo mejor como, no, que hay unos egos ahí en el periodismo, siempre los ha habido históricamente, pero que había un interés por el conocimiento y eso me impactó mucho y sale en el documental porque es muy interesante, ¿no? Escuchar lo que piensa él, ¿no? Y lo que piensa, por ejemplo, en otro plano, ¿no? De la comparación del periodismo español
con respecto al de nuestros países vecinos, ¿no? El periodismo francés, el italiano, el anglosajón o el alemán, ¿no? Para Arcadi, el periodismo español no está al nivel, en cuanto a periodismo político, de esos países, ¿no? Pero eso sería un ejemplo. No sé, hay cosas que son muy llamativas, son vistosas. Por ejemplo, tenemos a Enrique Gil Calvo, sociólogo, ya jubilado, pero una persona que te da en las entrevistas muchísimo, ¿no? Sí, Él mismo es un entertainer, o sea, es una total. cosa, te lo pasas fantásticamente. Yo me he tenido que dejar en la sala de montaje ahí como 7 u 8 fragmentos de él, porque ya no, digo, no puedo poner más, porque cada vez que aparece, aparte de que es brillantísimo, es súper divertido, ¿no? Y me Sí. ayuda para esponjar también, ¿no? El documental y darle, como, claro, como os decía, son 98 minutos y de un material muy, que yo digo que es una especie de híbrido, ¿sabes? Sí. Pilar, un híbrido entre la narrativa cinematográfica y no ya la política, porque hay muchos documentales que creo que hablan de política y muy bien, ¿no? Pero este es de politología realmente, porque son ideas lo que se están discutiendo, por lo cual hay esa hibridación entre la narrativa de cine y la politología. Como eso es de entrada es duro, hay que tener momentos ahí de humor, ¿no? Y aunque sean de un humor, evidentemente, no es un humor estruendoso, pero son momentos en que puedes buscar la complicidad del espectador, hacer que se relaje un poquito y tenga tiempo a lo mejor de asimilar lo que ha venido antes. Y ahí, por ejemplo, Enrique Gil Calvo nos daba muchísimo, ¿no? Es realmente fantástico, ¿no? Y Sí. yo creo que, si te digo la verdad, en general, bueno, todos están muy bien y, y el nivel que me dieron en las entrevistas era enorme. O sea, que he tenido mucho trabajo en el sentido de hilvanar el discurso, porque te encuentras con un aluvión de cosas, pero era como elegir entre la abundancia es como si tienes una delantera en un equipo que puedes elegir 5 cracks, ¿no? Para poner ahí, los problemas son para elegir, ¿no? Podría haber hecho un documental pues, de 120 minutos, pero me di cuenta de que no, creo que no, que tenía que ser estamos en el límite, estamos en 98, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ya lo veréis, espero, y ya me diréis, pero creo que os gustará ver lo finos que están todos ellos. Hemos visto el tráiler, nos ha gustado mucho la factura que tiene visual, la calidad de sonido y estas cosas se aprecian también, ¿no? Hoy en día se hacen a muchas chapuzas, aunque tenemos medios tecnológicos mejores. Y otra persona que esponja, como utilizando tu expresión, es Félix Ovejero. Félix Ovejero maneja la ironía con mucho acierto, con cargas de profundidad. Así que estoy esperando ver qué es lo que tiene que decir sobre estas cuestiones también, ¿no? Y Muy él está bien, muy bien, muy brillante. Él habla sobre la identidad, ¿sabes? sí, Entre otras cosas, sí, pero lo utilizo en una especie de confrontación un poco dialéctica con Enric Marín, sí, que él hace una defensa matizada de lo identitario, ¿no? Con la conciencia de que evidentemente puede haber identidades colectivas muy negativas, pero él hace una defensa. Entonces, oponerlo a Félix era muy interesante porque bueno, es un poco la estrategia que he seguido, como te digo, en la primera parte sobre todo del documental, ¿no? La primera ujú, parte se llama polarización a quién echamos la culpa. O sea, es muy expresivo, ¿no? Y en ese decálogo, pues, entra pues, desde los populismos de izquierda y derecha, el partidismo, los medios de comunicación, la comunicación política, las guerras culturales, las guerras identitarias, nuestra psicología política. Y Félix está, por ejemplo, en ese tema de la identidad, está muy bien y la estrategia que he seguido, pues normalmente es en esa primera parte exponer puntos en oposición, ¿no? Los mejores argumentos en oposición. También porque me gusta la idea de que la persona que lo vea se sienta libre también para elegir, ¿sabes? Yo soy más bien, no soy partidario de convencer, soy partidario de exponer y a lo mejor esto va a quedar un poco petulante, pero me gusta más intentar hacer dudar, ¿sabes?
De Sí, hecho, el documental empieza con una cita que me hace mucha gracia. A mí me gusta mucho Luis Eduardo Aute, ¿sabes? Y él había un disco maravilloso que se llamaba Entre Amigos, que era un disco en directo que sacó hace mucho tiempo, el pobre, ¿no? Ya no está con nosotros. Y él citaba una frase de San Agustín, que a mí me parece maravillosa, que la ha utilizado porque era un poco estaba irónica, era lo contrario de lo que es la polarización. San Agustín decía, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. Y a mí me parece maravilloso eso, porque aunque sea, porque eso es como la definición de la esquizofrenia, ¿no? Que es lo contrario de la polarización. Como la polarización es que tú no puedes estar más que en un bloque, claro, si tú estás en todas partes a la vez, es un problema, ¿no? Puede ser un problema, el problema opuesto, ¿no? Pero me gustaba como la idea de oponer eso, ¿no? Y entonces a mí algo de eso sí que hay en el documental, ¿no? La idea está de que en muchas partes diferentes hay razonamientos que te dejan muy descolocado y dices, ostras, esto es muy interesante, ¿no? Y me gusta sacar a la gente un poco de la dinámica esta izquierda-derecha, ¿sabes? Y eso es lo que he intentado también en el documental, ¿no? Pues déjame que te pregunte, te voy a poner en un compromiso, un poquito solo, ¿eh? Es un documental de parte. Te voy a comentar por qué hago esta pregunta. Hace unos días, Pilar y yo compartimos pues, noticias y todo esto, y leímos una noticia en un periódico digital donde se hablaba y en una profundidad muy interesante de esto de la polarización. Es un tema candente el que estáis tocando. Pero curiosamente, este medio de comunicación, todos los ejemplos de polarización eran solo de una parte. Entonces uno lo leía y dice, oye, qué interesante, pero qué tramposos, ¿no? Me la están queriendo meter doblada. Sí, Eso sí. no es lo que vosotros No, hacéis. no, pero tienes toda razón, Vicente, que, vamos, o sea, toda la gente, la gente que está polarizada siempre ve polarizado al otro, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, el riesgo, que yo ya creo que ya no es un riesgo, sino una realidad palpable, es que se ha convertido en una arma arrojadiza la palabra polarización, ¿no? O sea, siempre tú puedes acusar de polarizado al otro, ¿no? Pero es muy significativo lo que dices, ¿no? Cuando, según las personas con las que hablas o los artículos que lees, dices, ostras, solo apuntas hacia un sitio, ¿no? No, yo te diría que precisamente la idea fundamental es huir de esa concepción de un documental de parte, ¿no? Yo creo que si tuviera que decirte cuál es mi finalidad última, es pues simplemente tratar de explorar la polarización, tratar de entender en la medida de lo posible de dónde puede venir, cuáles son los ingredientes más importantes, cuáles son los efectos, ¿no? Y te diría que aquí sí que juego a ser más asertivo, ¿no? En el documental, en la segunda parte que es mucho más corta, ¿no? Que son la de yo le llamo paisajes de polarización al segundo decálogo, ¿no? Que dura 15 minutos en comparación con 1 hora y 10 o así que dura la primera parte en que se buscan las causas, ¿no? Los efectos creo que son más fáciles de observar, porque ahí no te puedes engañar. Cuando tú tratas de ver cuáles son las causas de algo, hay mucha complejidad y hay mucha discusión. Pero los efectos, por ejemplo, que ha habido bloqueo político en función de la polarización, yo creo que es evidente, ¿no? Que está habiendo una cierta erosión de la calidad de nuestras instituciones democráticas y achacable en gran medida a la polarización, también es cierto. Que hay un incremento de la intolerancia política y cada uno puede decir, bueno, pues y lo dejo a criterio digamos, de los oyentes, ¿no? ¿Dónde está, ¿no? Más palpablemente, pero que existe ese riesgo de intolerancia, ¿no? Y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, llamar la atención sobre los hipotéticos peligros, ¿no? Que puede tener la polarización cuando se sale de madre, por así decirlo. Y a mí me gustaría hacer un pequeño matiz aquí, que es que tampoco hay que pensar en que sea 100% negativa la polarización. Y déjame que te lo explique esto. Creo que un cierto grado, vamos a llamarlo si no quieres llamarlo polarización, de politización, está muy bien. Yo creo que la gente es fantástico que pueda ser derechas, de izquierdas y consistentemente. El problema es cuando lo vives como una identidad excluyente y no puedes ver al otro, ¿no? Ya te resulta una figura desagradable al que tienes enfrente. Si eso fuéramos capaces de
digamos, de eliminarlo, esa visión hacia el otro tan negativa que parece que se está dando, ¿no? Y fuéramos capaces de entender los problemas que genera la polarización cuando está muy disparada para evitar bloqueos políticos, para evitar que se degrade la calidad de las instituciones. A mí me parece fantástico que la gente pues, sea de derechas o de izquierdas y consistentemente. O sea que también es necesario que haya una oferta política, ¿no? Quiero decir que a veces, a lo mejor, te lo digo esto, a lo mejor me estoy poniendo por gente que pueda percibir o recibir el documental algún día, la venda antes de la herida, ¿no? Pero también da la sensación de que, tengo la sensación de que por el hecho de advertir sobre los peligros de la polarización, te pueden tildar o etiquetar como que lo que quieres es una especie de, digamos, de política pasiva por parte de la gente, ¿no? Una especie de vuelta a una especie de tecnocracia en la que la gente no esté interesada en la política. No tiene nada que ver. Yo creo que son dimensiones diferentes. Por eso también es bueno que quizá matizar, ¿no? El concepto de polarización, ¿no? Bueno, pues has hecho toda una exposición de parte, porque yo te iba a preguntar qué es lo que pretendías al hacer este documental, cuál es el fin último que te ha llevado a hacer todo un esfuerzo hoy en día, porque hay mucha competencia, los documentales se ven poco y cuesta mucho ponerlos en marcha. Entonces, todo este esfuerzo ingente requiere de un alto nivel de convencimiento, motivación. ¿Qué es lo que has querido transmitir exactamente? Nos lo has explicado un poco, es decir, pretendes que esa polarización disminuya, ¿no? De alguna manera. ¿Este ha sido tu objetivo y crees que se puede lograr o que es una utopía hoy por hoy? Pues, Pilar, como muy bien dices, sí, se puede resumir diciendo que he pretendido llamar la atención sobre el tema, aprender sobre el tema a la vez que lo hacía, que también me parecía muy, muy interesante, ¿no? De hecho, pues el proyecto, digamos que se generó hace 1 año y 2, 3 meses, ¿no? Cuando empecé a leer algunas cosas sobre el tema y eso hizo como una especie de contacto con las sensaciones que yo estaba teniendo, por ejemplo, al entrar en Twitter, ¿no? Sobre el nivel de bronca, ¿no? Veía que algo que me parecía sustancialmente distinto, quizá en intensidad, ¿no? Lo veía como en crecimiento. Eso hizo ahí, como te digo, un contacto con cosas que leí y ahí tuve la sensación de que había la posibilidad de un documental, ¿no? De intentar explorar y explicar, ¿no? Y me parecía una idea bonita en la medida en que también yo iba a aprender sobre el tema, ¿no? Y, y sí, por un lado creo que, que es posible rebajar eso, pero no es fácil. También te puedo decir que pienso que no es sencillo, ¿no? Porque empiezas a darle vueltas y piensas, ¿cómo se puede salir de esto? Vale, pues si somos un poco lógicos, si pensamos que las élites políticas, los partidos, ¿no? No todos ni todos al mismo tiempo, sino que eso depende mucho de las coyunturas, ¿no? Pero se puede decir que prácticamente todos los grandes partidos han efectuado, digamos, maniobras polarizadoras o han usado estrategias polarizadoras, ¿no? Si las élites políticas son los principales interesados, ¿no? Es difícil pedirles a ellos que sean los que ejecuten la solución, ¿no? Entonces, pero por otro lado hay otro tema, ¿no? Que es que el nivel de bronca que se produce socialmente, yo creo que produce hastío también, ¿no? Y el hastío, que puede ser una bolsa de votantes muy potente, dispuesta a que alguien se fije en ella, pues puede provocar que algún partido, nuevo o viejo, tenga la vista suficiente como para entender eso y quizá eso tenga un premio en algún momento, electoralmente hablando, ¿no? Esa puede ser una idea, ¿no? Que la polarización, por su propia definición, lleva a la gente a los extremos, pero también deja a una gente huérfana, ¿no? Entonces, en el sentido de que no sabes, ¿no? Dónde ubicarte, no quieres entrar en eso. Esa gente también es movilizable electoralmente si tiene algo que le suene bien, ¿no? Eso puede ser una vía, ¿no? Luego también creo que es cierto que nos falta una cultura así un poco, vamos a llamarlo de la transversalidad, ¿no? Precisamente porque estamos polarizados, ¿no? Pero estaría muy bien
yo pienso más y también es un poco utópico, ¿no? Pero que desde la sociedad civil que se vaya generando algún tipo de movimiento para tomar conciencia de eso, ¿no? Y que incluso la gente que tenga una identidad partidaria, ¿no? O ideológica muy marcada, pueda entender que una cosa es defender legítimamente y con todas las de la ley, y está muy bien, ¿no? Los principios ideológicos que sustenta, pero que la polarización es otra cosa, es algo que nos perjudica a todos, ¿no? Porque yo creo que nos pone un palo en las ruedas, ¿no? Como país, evita plantear reformas, ¿no? Sustanciales, ¿no? Que probablemente son necesarias en muchos campos, ¿no? Y eso en un ambiente polarizado no va a ser posible, ¿no? Vamos a tener, evidentemente no estamos, digamos, a cero, se hacen cosas en política, ¿no? Se van haciendo, pero bueno, siempre está la tentación de desmontar lo que hace el otro, ¿no? Porque no estás nada de acuerdo, porque no se ha consensuado lo básico. Y bueno, yo creo que partiendo de la diferencia ideológica, si uno se da cuenta de los problemas de la polarización, pues se podría intentar otro nivel, ¿no? de diálogo, ¿no? Entre las élites políticas, ¿no? Y que sean más, ¿cómo decirlo?, ejemplificantes, ¿no? Y eso yo creo que podría tener un premio, ¿no? En algún momento electoralmente. Evidentemente no es fácil, ¿no? Y como dice, por ejemplo, que antes lo aludía, ¿no? Luis Miller, el sociólogo que está en el documental, que la verdad es que tiene un papel bastante clave en él, porque es muy interesante. Mientras estemos en un momento electoral continuo, llevamos desde, no sé cuántos años llevamos ya sin parar, ¿no? Teniendo elecciones, ¿no? 4 o 5, sí. Claro, el movimiento electoral hace imposible, ¿no? Parar esta dinámica, porque estás hipermotivado, ¿no? Y polarizar, pues, tiene un elemento también, si quieres, positivo, que es que lleva a la gente a votar, ¿no? O sea, al polarizar la gente va a votar al menos, ¿no? Y yo creo que va a haber una participación muy alta en estas elecciones, tengo la sensación, ¿no? Pero quizá, pues eso, ¿no? Cuando acabe vamos a ver, dependiendo de los resultados, el partido que sea, o mejor dicho, el bloque que sea, pero el que gane, pero vamos a ver si se crea una especie de tranquilidad postelectoral para poder reflexionar un poquito de estas cosas, ¿no? Pablo Simón en el documental dice, y ya concluyo, Pilar, que se perdió un momento muy importante en que nos planteábamos estas reformas, ¿no? Discutir sobre estas grandes cosas que tenemos pendientes, ¿no? Y ese momento pasó, ese momento pues fue en aquella época, ¿no? Entre 2014 y 2016, que parecía que había un afán, ¿no? De un poco regeneracionista, ¿no? Sí. En la política. Eso no está ahora, pero No. puede volver, pero tendremos que librarnos de esta marea electoral, sin duda. En cualquier cosa pongo de relieve y hago un apunte especial por el optimismo que muestras y que comparto de que la vía para poder salir de esta espiral irracional de bandos predispuestos al choque es conocer el escenario. Si conocemos el escenario de los factores que influyen en las causas y los efectos que producen, estamos en la buena vía, yo creo, para intentar salir de esa espiral irracional. Vicente, te he quitado el turno. Sí, yo quería comentar que, bueno, realmente tenemos una batería, yo tengo una batería de 20 o 30 preguntas para hacerte y me consta que Pilar tiene otras tantas. Pero es que estoy recibiendo mensajes y hay una pregunta que es absolutamente prioritaria. Vamos a ver, has conseguido captar la atención y generar algún debate necesario, pero ¿dónde podemos encontrar el documental Polarizados para todos los que desean verlo? Y luego ya te haremos otras preguntas en otro segundo programa. Pues mira, Vicente, estoy peleando absolutamente porque lo podáis ver lo más pronto posible, porque te explico un poco. La génesis del documental, como os decía a Pilar y a ti, es, digamos, un impulso personal, ¿no? Eso me llevó a la idea de que tenía que ponerme a ello, ¿no? No podía buscar producción porque probablemente iba a perder esa fuerza inicial, quizá me iba a decepcionar, de repente tuve muchas ganas de abordar el problema, así que me decidí a hacerlo, ¿no? Tengo un equipo
somos un equipo reducido, pero fenomenal. Ya habéis visto en el tráiler la factura, como bien decíais, ¿no? Que es totalmente profesional, pero es un documental autoproducido. Entonces, ahora estoy peleando para poder interesar a las televisiones, plataformas o productoras que puedan tener a lo mejor una vía más directa para que sea visible, ¿no? Para que se pueda ver. En eso estoy. Espero tener resultados pronto, ¿no? Para mí es maravilloso disponer de vuestro interés, ¿no? Como medios periodísticos, porque saca a la luz pública el documental y eso le hace más fuerte y con más posibilidades, ¿no? Te diría que ojalá pueda deciros que en unas semanas o en muy poco tiempo estará disponible, ¿no? Por supuesto que os tendré informados, pero la idea es esa, que sea lo antes posible, ¿no? Muy De bien. momento está ahí esperando que surja la oportunidad, ¿no? Sí, pues esperemos que si tienes ocasión de venir a presentarlo a Alicante o a la Comunidad Valenciana, pues cuentes con nosotros que estaremos encantados en poder darte apoyo y Sí, por supuesto. difusión a este esfuerzo inmenso que has realizado con tan buena factura. Muy bien. Bueno, quería hacer mención, ya que estamos hablando de la polarización, a lo que está ocurriendo en Francia. Estamos en el 2023, estamos emitiendo este programa y los choques son evidentes. Es decir, si estamos hablando de los efectos de la polarización, pues tenemos un ejemplo muy inmediato, muy actual. Vamos a ver, los neurocientíficos o neuroeducadores hacen hincapié en que cuando los políticos apelan a nuestros circuitos identitarios, inhiben otros circuitos que son en nuestro cerebro, que son circuitos de deliberación. Es decir, uno bloquea al otro. Y los políticos abusan mucho de este conflicto de identidades que tenemos dentro de nosotros mismos. Como decía San Agustín, tenemos dos identidades. Bueno, él lo quiso reducir, tenemos muchas más, pero hay dos que muchas veces están en conflicto y en contradicción una de otras. Nos creemos una cosa y luego a la hora de actuamos de otra, ¿no? En clara contradicción. Y que los buenos amigos, pues, nos suelen advertir de ellas, ¿no? Si los tenemos. Pero bueno, tenemos esa tendencia a poder ser marionetas emocionales de nuestros científicos. Y esto, bueno, esto de defender ideas de grupo, que las convertimos en una cuestión de supervivencia porque pensamos que nuestra identidad de grupo es la principal, pues explica a veces que algunos colectivos voten incluso en contra de sus propios intereses. Porque en Cataluña, por ejemplo, hiciste un excelente documental, Disidentes, creo recordar que se titulaba, era así, ¿no? Fantástico, explicando un poco las claves del procés y bueno, veías cómo personas de una clase social perjudicada por las cuestiones nacionalistas que creaban ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, votaban en clave nacionalista, incluso sabiéndose perjudicados, porque tenían que vivir siéndoles impuesta una identidad que no era bien de ellos, o si lo era, era en parte una identidad española, una identidad catalana, ¿no? Bueno, estos circuitos identitarios, ¿cuál es la pregunta al final? Esta forma de ser marionetas identitarias en España, ¿puede ser que lleguemos al punto en el que está ahora Francia? Creo que, Pilar, que me da la sensación de que las circunstancias son diferentes, ¿no? En Francia y en España. Sí te diría, de una manera genérica, y en relación con lo que me cuentas sobre la identidad, que tienes toda la razón. Es que yo creo que el principal problema de la política hoy día es que se ha vuelto identitaria. Esa es la cuestión, ¿no? Se ha vuelto, eh, digamos, las identidades, la creación de bloques identitarios es exactamente la polarización. Es la vivencia de la política ya no en clave, como muy bien dices, deliberativa, sino en clave identitaria, ¿no? Es como primero elegir cuál es mi bando, ¿no? Y a partir de ahí, pues aceptar todo, ¿no? Lo que venga de ahí, ¿no?
Y es cierto, la movilización identitaria es una herramienta poderosísima, ¿no? Y eso pues lo juegan los políticos de una manera absolutamente brillante, si quieres, en un sentido, digamos, de efectividad, ¿no? Y eso es así, y eso ocurre, ¿no? Entonces, el problema es cuando creas una dinámica identitaria de la que puedes perder el control en un momento dado, ¿no? Como yo creo que pasó en Cataluña, ¿no? Pero es sorprendente cómo, o no, probablemente, a lo mejor no es sorprendente, cómo la naturaleza humana es tan, creo yo, tan susceptible de caer en estas separaciones grupales, ¿no? Esto lo explica muy bien Félix Ovejero muchas veces Sí, en sus ejemplos, ¿no? Cómo tú, y hay muchos ejemplos que se han hecho, ¿no? En sociología política y sociología del comportamiento, cómo tú coges a gente aleatoriamente, los divides en grupos en función de cosas que ni siquiera son ya identitarias, como Félix siempre dice, el número en el que acaba, si es par o impar, el carnet de identidad, me acuerdo que sí, decía muchas veces, ¿no? sí, sí. Y entonces los separas esos dos grupos que has creado sin ninguna base previa, pues haces que interactúen entre ellos por separado y van creando unas dinámicas de solidaridad entre ellos que se convierten en dinámicas de oposición y de hostilidad hacia el otro cuando luego agrupas a los dos grupos, ¿no? Y eso es muy interesante. Y fíjate que aquí en estos casos, en este caso, pues no había ninguna base identitaria. Imagínate cuando hay pues un sustrato a lo mejor de cultura, de lengua, de religión, étnico. Entonces yo creo Ya. que para un poquito para redondear lo que me preguntaba sobre Francia, yo creo que el elemento identitario es clave, ¿no? Para entender lo que está pasando en Francia, ¿no? Más que el elemento, yo desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero veo eh, una cierta confusión en algunas voces que tratan de apelar a factores fundamentalmente o exclusivamente socioeconómicos, ¿no? Yo creo que hay mucho de identitario en eso, ¿no? Porque es mucho más potente eso para movilizar y es tremendo. Simplemente hay que darse cuenta de eso, del peligro para mantenerlo bajo control, ¿no? Pero provocar un incendio identitario es una cosa que está al alcance de muchas veces los políticos, ¿no? Yo creo que deberíamos tener mucha conciencia de eso, de lo fácil que es que nos manipulen en ese sentido. Incendio identitario, me encanta. Me encanta este sintagma. Muy bien, pues vamos a tener que ir acabando, pero me gustaría hacer una última pregunta y supongo que a Vicente también. Y las que nos queden, que nos quedan muchas en el tintero, pues las tendremos que dejar para septiembre si tienes a bien acudir a una nueva entrevista. Encantadísimo y si tengo la oportunidad de ir por ahí por Alicante, pues fantástico, me gustaría mucho y veros y incluso presentar el documental allí, si ya, como espero, estará habilitado, ¿no? Para poder ser visto. Muy bien, pues la pregunta que tenía en el tintero es que en los documentos que nos habéis hecho llegar para informarnos un poco del contenido del documental, aparecías tú como autor y director del documental y como director de producción Félix Pérez. ¿Nos puedes contar quién es Félix Pérez y cómo has llegado a colaborar con él? Bueno, Félix Pérez es una persona magnífica, ¿no? Unas cualidades de entrega extraordinarias, ¿no? Cuando él ve una causa en la que cree, se pone en cuerpo y alma. De hecho, además, lo digo con todo el orgullo, es cofinanciador conmigo del documental. O sea, hemos hecho mano a mano en el plano económico. Sin la ayuda de Félix no hubiera sido posible hacer el documental. Primero porque a lo mejor yo cuando, es cierto que te digo que tuve como el impulso, ¿no? Al principio, ¿no? De hacerlo y de ver que ahí había un material, ¿no? Pero si él no hubiera estado encima, ¿no? En esos primeros cafés, ¿no? Sí. Eh, pues probablemente se hubiera quedado como tantas cosas. Bueno, imagínate yo, que soy novel en el largometraje documental que me he puesto ahora, eh, digo, imagínate yo porque muchas veces he leído cosas sobre cineastas, Fellini, pues que bueno, que
que se reunía con Mastroianni, ¿no? Que era su amigo, ¿no? Y cada día elucubraban sobre una nueva película y en el 99% de los casos se quedaba en humo, ¿no? Pues a mí me hubiera pasado lo mismo, ¿no? Si no hubiera sido por Félix, ¿no? Yo a Félix lo conocí, tuve un contacto con él previo hace mucho tiempo, cuando él estuvo en el bloque, digamos, intelectual que quiso generar Ciudadanos como partido político, ¿no? El bloque intelectual previo, ¿no? Ahí tuve un contacto con él, luego le perdí la pista, pero estuvimos ambos colaborando en Sociedad Civil Catalana en la época más difícil del procés, ¿no? Para intentar un poquito, en la medida muy modesta nuestra, en el post-procés, exactamente, ¿no? De intentar pues, generar un poquito de mejor ambiente aquí en Cataluña con todo este tema, ¿no? Y ahí lo conocí y bueno, pues somos amigos y él me ha ayudado muchísimo en esto. Él es un baluarte del documental, es tan suyo como mío, Me la verdad. alegro y aprovecho para darles las gracias por esta implicación que ha tenido en este documental, contribuyendo y financiándolo, y decirte también que yo me declaro una incondicional de Félix Pérez y que es gran amigo mío, y lo tengo a gala, ¿eh? Vicente, una última pregunta. Nos hemos comido el tiempo de sobra, pero bueno, adelante. A ver si te hago una pregunta rápida y me parece útil. Tengo una Me puede ser opinión. fácil, Vicente, por favor. No es Sí, broma. sí, es fácil. Yo creo que es muy fácil. Yo veo la sociedad y conozco, hablo con la gente y la gente en general no está realmente polarizada. Es decir, si yo hago preguntas diversas, la gente muy diversa me contesta sobre temas muy diversos de manera diferente. O sea, no existe esa polarización en la vida real. Entonces, me planteo, ¿de dónde viene? ¿Quién está interesado en que todo esté polarizado? Y me sale una cuestión muy básica. Pues porque el que está interesado en que lo voten, en que lo eligen, sí que está interesado en polarizarlo todo y decir, vótame a mí, o estás conmigo o estás contra mí. Y toda la polarización viene de esa necesidad de elegir una figura, un rey, un emperador, alguien que manda, y no tanto en hacer elecciones políticas. Entonces, hay una distorsión realmente en toda esta situación. ¿Qué opinas sobre esto? Absolutamente de acuerdo, Vicente. Yo creo que como dices muy bien, la gente de la calle, que no es la gente que vemos en Twitter normalmente, que sí, evidentemente, Twitter es una parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Pero yo creo que es fácil entender que en el espacio público las voces que más se oyen probablemente son las que están más polarizadas y las que tienen más, o por un lado, interés, ¿no? en el mantenimiento de esta realidad, o bien porque está muy ideologizada la gente. Hay mucha gente que está polarizada porque cree firmemente, y es un problema, pues que yo estoy en un bloque, ¿no? En el bloque de izquierda o de derecha, y si gana el otro, pues va a ser una hecatombe para el país, ¿no? O sea, lo viven como algo existencial, ¿no? Pero eso es una minoría. Yo creo que la gran mayoría de la gente, como dices, piensa que le gustaría que se pusieran un poquito más de acuerdo en cosas básicas, ¿no? Que bien, la política puede seguir su curso, pero los políticos podrían intentar rebajar ese nivel de decibelios, ¿no? Y sí, el factor del liderazgo, como dices tú, es muy importante porque aglutinar, ¿no? Alrededor de una figura política a primero a todo un partido y luego a todo un bloque ideológico es una tentación muy grande, ¿no? Cuando a lo mejor ya no quedan otras opciones a la mano, ¿no? Entonces, eso es un problema, el problema de los liderazgos, ¿no? Pero bueno, yo espero que vayamos saliendo poco a poco también de esto, ¿no? De esta sensación de que, o sea, que se penalice un poco, ¿no? Que se penalice Sí. esto de alguna manera, ¿no? Y yo no sé, como os decía antes, yo creo que al final no se trata de ¿cómo decirlo, no? No se necesitan partidos nuevos incluso, pueden ser los partidos que ya existen, ¿no? O sea, siempre es un buen momento para empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Y eso lo puede hacer, pues lo puede hacer un partido de centro-derecha, lo puede hacer un partido de centro-izquierda, según las coyunturas y los supuestos que se den, ¿no?
pero yo creo que puede llegar en algún momento esa realidad, ¿no? En que ya empiece a ser poco rentable, ¿no? Para los líderes, pues esas estrategias tan negativas, ¿no? Tan de moralización de la política, ¿no? De moralizar en el sentido de tratar de poner el bien contra el mal y el bien lo encarno yo, que soy el líder de la fuerza, ¿no? Que tenéis que votar, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso puede llegar. También creo que somos un poco bisoños todavía en ese Sí, aspecto, ¿no? Todos. sí, 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 sin duda. Tenemos que hacer muchas reflexiones sobre este tema tan candente y porque estoy segura que la clave está en que hablemos de ello, saquemos nuestros fantasmas a pasear y lleguemos a la conclusión de que cuando nos tropecemos con un polarizador sistemático, pues hagamos mutis por el foro y lo dejemos solo, ¿no? Bueno, hemos de acabar ya. Vicente, ¿te quieres despedir de...? Sí, pues muchas gracias, Fran, por compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias en la creación de Polarizados. Ha sido un verdadero placer contar contigo en nuestro programa de radio y un auténtico honor. Así es, Fran. Te deseamos mucho éxito con el documental. Muchísimas gracias, Pilar y Vicente, y el honor y el placer ha sido mío, por supuesto, encantado, y para lo que necesitéis, pues aquí estaremos. Espero poder daros buenas noticias pronto en relación con lo que os comentaba antes, ¿no? Con el hecho de que ya se pueda ver pues en alguna emisión en televisión, en plataformas, en algún sitio. Y si no, pues llevarlo yo debajo del brazo, ir allí y verlo en algún sitio. Los pioneros es lo que hacemos. Abrir puertas, ¿eh? Y presentarnos allí donde no se nos espera. Muy bien. Pues a nuestra audiencia darles las gracias por su fidelidad a nuestro programa. Les deseamos a todos un feliz día y hasta pronto. Chao, chao.